Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano. Un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de 4 décadas. Un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los últimos viernes de cada mes de 18 a 20 horas por Radio La Calle. Como trágica letanía se repite a sí misma la memoria boba. La memoria viva, en cambio, nace cada día porque ella es desde lo que fue y contra lo que fue. Aufheben era el verbo que Hegel prefería entre todos los verbos de la lengua alemana. Aufheben significa a la vez conservar y anular, y así rinde homenaje a la historia humana que muriendo nace y rompiendo crea. Celebración de las contradicciones del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Bella reflexión, bella cita del escritor uruguayo y muy oportuna para fines del programa número 6 de Memoria Rock, un programa especial ya que tenemos como invitado al maestro músico, compositor y por qué no amigo Abdullah Arellano. Nacido el 12 de septiembre de 1955, esta frase justamente que citábamos está incluido, digamos, en el CD original, el trabajo original de Abdullah Arellano, del álbum Plur et Mutatio, ojalá lo pronuncie bien, sí, del 2000. Bueno, quería abrir con esa frase. Abdullah pega muy bien para fines del programa Memoria Rock, un programa que busca justamente indagar este trayecto, esta ruta musical del rock ecuatoriano, entendiendo al rock no como un género ortodoxo, ¿no? Sino más bien como una escena musical, una búsqueda, ¿no? Donde varios músicos vanguardias, puntales de este género en el país han construido, ¿no? una trayectoria. Y bueno, bienvenido Abdullah. Bueno, te agradezco a ti, agradezco a la Radio La Calle, y para ir al punto sobre los orígenes y sobre las razones por las cuales he realizado este trabajo durante cerca de 35, 40 años. 40 años, ¿no? Exactamente. Debo forzadamente comenzar con un concepto sobre el bien y el mal. O sea, puede parecer rimbombante, puede parecer fuera de lugar, pero yo creo que la incertidumbre de la existencia y el saber para qué y por qué estamos aquí ha sido un elemento importante en mi vida, esa incertidumbre que nunca ha tenido una respuesta. Quiero comenzar con la definición del bien y el mal a partir de un encuentro que yo tuve con un indígena Awa. Hace unos 35 años, él era de los indios, digamos, aucas, que les llamábamos en esa época, de una manera bastante displicente, pero en alguna ocasión conversando con él, yo le pregunté y le dije, oiga, ¿y cómo es lo que usted dice en su idioma? Bien. Y me dice, paina ñañé, paina ñañé. Y le digo, ¿y cómo se dice mal? Paina mujú, paina. O sea, vaina siempre es paina con esta raíz. Paina ñañé y paina mujú. Entonces yo le pregunto y le digo, ¿cómo puede ser posible que nosotros en español tenemos bien y mal? Son dos cosas que son clarísimas. Pero usted tiene aquí una palabra que para decir ambas cosas, pero es la misma palabra, en este caso paina. ¿Por qué es así? Y el chico me dijo, porque para nosotros el bien es un azar, de igual manera que el mal es un azar. Entonces, paina, en el idioma agua de él, significa azar, accidente, buena suerte, mala suerte. Eso para mí me ayudó a aceptar muchas cosas de mi vida, y entre otras, un elemento que te había indicado que quisiera narrar, que fue la explosión de un tanque de agua
que ocurrió en el año 1967, en la primera semana de ese año, en mi casa en la calle Recalde y La Gasca. Sí, un accidente fortuito, digamos, ¿no, Abdullah? Una situación fortuita. Había ocurrido que, digamos, le habían instalado mal el termostato, había una situación de una válvula que no había funcionado bien. Bueno, una situación que no se entendió. Y lo que ocurrió es que este tanque había estado recalentándose a tal punto que a las 4 de la mañana estalla, como una bomba. Recuerdo que esa tarde, en las últimas noticias, salió un artículo que decía: explosión destruyó parte de una casa. Y entonces le preguntaron a mi padre si es que él tenía enemigos o alguna cosa. Entonces mi padre dijo: no, yo no tengo. Lo que pasa es que ahora veo por la explosión, por la caída de la losa, la caída de las paredes. Esto obedece a este tanque que lamentablemente había comprado. Ese tanque era un tanque enorme. Y bueno, explotó. Y nosotros tuvimos que salir de esa casa. Nos quedamos de la noche a la mañana sin casa. Y fuimos a vivir durante unos 2 o 3 meses donde mi tía, hermana de mi madre, para luego, digamos, alquilar. Mi padre, cuando ya se le pasó, digamos, toda la impresión, que fue una cosa terrible para nosotros como familia, el quedarnos en la calle, ¿no es cierto?, luego de la explosión de este tanque de agua. Mi padre pudo, digamos, alquilar un pequeño apartamento en la calle Yaupi y Mariana de Jesús, a la vuelta del Colegio San Gabriel. Estábamos ahí y un día llega al segundo piso un señor norteamericano que se llamaba Tom Turville. Y mi papá, como le gustaba el inglés y todo, era bastante novelero en eso, entonces se hizo amigo del gringo y toda esa situación. Y el tipo había trabajado para la embajada, creo, o para alguna institución importante de los Estados Unidos. Y él traía sus enseres, todo lo que tenía en su casa eran situaciones, digamos, eran bienes que traía de los Estados Unidos, todo lo que era. Me imagino, muebles camas, grandes. Hasta la mermelada traía, recuerdo, traía de los Estados Unidos. Era un diplomático. Hasta que un día, hasta que una noche, a las 9 de la noche, golpea la puerta este señor gringo, Tom Turville. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Matar, matar, señor Arellano! ¡Matar, matar! Nos pegamos un tremendo susto, ¿no? 9 de la noche, mi papá se despierta, nosotros nos despertamos. ¿Qué edad tenías, Abdullah? Yo tenía 12 años. Ya, sí. El señor estaba totalmente trastornado, golpeando durísimo. Señor Arellano, matar, matar, matar. Una cosa, un escándalo impresionante. Otro Painamujú. Y entonces le pregunta y le tranquiliza, le dice: take it easy. Mi papá era bien amiguero y todo eso. Le dice: pero vos, ¿qué pasó? Que había pasado que el señor había salido, creo que 4 o 5 días antes, y lamentablemente le había arrollado a una viejita que se le cruzó por la calle. Entonces, una situación trágica, lamentable. Claro. Tuvimos, traumática. Mi papá les ayudó al gringo, con otros gringos, a, digamos, no negociar, pero a calmarles a los familiares. Imagínate, la abuelita se muere arrollada por fue una situación accidental, fue un vaina muy lamentable. Y bueno, Tom le dijo a mi padre: yo no quiero vivir más en el Ecuador. Se quedó traumado el pobre señor. Yo querer regresar a Estados Unidos, yo no poder vivir más en Ecuador. Entonces, y le pidió a mi padre que le ayude a vender todos sus enseres. Pues, mi papá, como era abierto y una persona agradable, entonces el gringo se fue, se regresó a los Estados Unidos y le había dicho: yo te dejo todas las llaves para que vendas todas las cosas, ¿no? Entonces, lo único que no quiero que me vendas es esta colección de discos y esta radiola. Bien, entonces mi papá, luego de 2 o 3 meses de esta situación, había vendido la mayoría de cosas,
Viene Tom Turville de vuelta al Ecuador para recoger la plata y para despedirse de mi padre. Y le dice, señor Arellano, yo quiero darle a usted en agradecimiento de ayudarme en esta tragedia y en esta situación tan dolorosa y tan cruel para mí. Le quiero obsequiar esta colección de discos, eran una cosa de 300 discos, long plays. Long plays y originales, le quiero obsequiar esta radiola para que usted escuche la música. Tremendo obsequio, ¿no? En obsequio, ¿no? En reconocimiento, fue la última vez que le vimos a Tom y nos quedamos con esa tremenda colección de discos y con la radiola. Y el punto en relación al bien y el mal, al Paina Mujú y al Paina Ñañe, está en relación a buena hora o a mala hora con el inicio de la música en mi familia y en mi persona. Este Tom Turville había sido, a pesar de que era como medio militar, pero había sido un melómano que tenía una colección impresionante de discos, música clásica, rock and roll, música latina. Tenía una colección que se llamaba 444 con acordeón de París, música francesa, música italiana, española. Una cosa impresionante, y eso se nos volvió un ritual para los 6 hijos. Familiar. Escuchar esta colección. Y ahí descubrimos a Chuck Berry, descubrimos a Elvis Presley, a Muddy Waters, a Johnny Mathis, me acuerdo que le encantaba a una de mis hermanas, un jazzero que después, años después, se llegó a conocer que había una canción que se llamaba Take Five, músico futurista, digamos, jazzero, David Brubeck se llama. O sea, y se llamaba la canción Take Five porque era 5 cuartos, ¿no? El compás, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Para mí fue y para nosotros fue el oír Take Five una cosa tan alucinante y tan novedosa que nos marcó para siempre. De hecho, ¿no? Él tenía unos discos de un par de indios brasileños que se llamaban los Indios Tabajaras, porque él también le gustaba la música latina. En algún momento métete en el YouTube y busca los Indios Tabajaras. No se les conoce, prácticamente son desconocidos. Va de conocer a Sergio Méndez cuando ya era un mito en los Estados Unidos, este pianista brasileño. Entonces, ahí, a partir de esa herencia, digamos, extraña herencia, a pasar de fruto de la explosión de la casa, fruto de este nefasto accidente de Tom, que le mata a la señora esta, nos entrega estos discos. Y quiero decir con ello que si no habría pasado eso por bien o por mal, por accidente o no accidente, eso definitivamente marcó nuestra vida para siempre. Musical, y claro, entonces, la tuya personal, de hecho. El elemento que puedo sacar ya como un elemento ya para entrar en el terreno de la música, mi querido Santiago. Sí, Abdullah. Es que bueno, yo me quedé tan impresionado de los Beatles. Oímos tanto que los discos terminaron destrozados, ¿no? O sea, terminaron rayados porque nos pasábamos de los unos a los otros, después les comenzamos a prestar a algunos vecinos, o sea, se volvió todo un fenómeno. ¿Y los Beatles figuraban en esa colección? ¿Discos de los Beatles, tal vez? Claro, claro. Él tenía, como te digo, los principales, digamos, músicos rockeros y del jazz y del blues. Tenía en esta enorme colección para la época, una colección que ha de haber costado bastante plata, y que, como te digo, el gringo le obsequió a mi padre por haberle ayudado, digamos, a entender las cosas de su casa, ¿no? Entonces, a título personal, eso a mí me empujó. Yo me quedé muy impresionado de los Beatles y después tuve la oportunidad de conocer el disco de Sgt. Pepper's de los Beatles, que creo que es el disco
que más me impactó. Ese no tenía, el gringo este no nos había dejado, pero ya yo estaba metido en esta búsqueda de la música, el boom británico. Claro, de hecho, Sgt. Pepper's acaba de cumplir 54 años, creo, como disco desde que lo publicaron, ¿no? Claro. Y dime, Abdullah, un poco has narrado, ¿no? Este episodio fortuito, accidental, ¿por qué empezaste este tema del bien y el mal, ¿no? A propósito, claro. ¿No? Fue un accidente que... Como trágica letanía se repite a sí mismo la memoria boba, ¿no? Exactamente. La memoria viva es a partir de lo que fue y contra lo que fue. Ausheben era el verbo de Hegel utilizaba, que así rinde homenaje a la historia humana que muriendo nace y rompiendo crea. Y ahí rompiendo está. Crea. De hecho, claro, esta inscripción está en la caja original de Plurs Metache. Entonces yo quería un poco proponerte ahorita un corte musical, Abdullah, justamente mandar, claro. ¿Te parece si mandamos el tema Solae? Justamente ese tema hablábamos previamente que de algún modo sintetiza tu obra, ¿no, Abdullah? No sé si quieras presentarlo. Como para hacer el primer corte, decía yo, musical, con Solae. Entonces, y Pureza, claro. Estaba pensando también, Abdullah. No sé si quieras un poco tocar esos dos, o sea, un poco la génesis de estos dos temas. Claro, o sea, digamos, el tema de la cantata urbana ya viene como un resultado de mi viaje a Inglaterra, digamos, mi decepción frente al hecho de que, bueno, yo fui a un país extranjero y yo era ecuatoriano y no tenía nada que ver. Y por los azares de la vida yo fui a vivir en París y ahí sí tuve yo un gran contacto con los músicos de la calle. Yo toqué en el metro de París durante 4 años a través de José Salcedo, que vivía allá, me convenció en ir a París. Esta es la época de... Y ahí fue el otro lado de la situación, ¿no? El 79, ¿no? Músicos peruanos, conocimos músicos chilenos que estaban en el exilio. No olvidemos que los años 70 fueron unos años muy dolorosos para Latinoamérica. Teníamos músicos brasileños que estaban también migrantes, estaban con problemas de salir de su país, de salir, digamos, fue de algún modo una experiencia de migrante, de hecho, ¿no? Obvio. Claro. Fue una situación. Había muchos chicos que eran, muchos músicos que eran, digamos, tenían su visa de, digamos, les protegía el Estado francés porque eran perseguidos políticos, ¿no? Y entonces ahí fue, en cambio, el otro lado, en donde descubrí los guainitos peruanos, conocí la música latina, conocí la música folclórica de Chile, de Argentina, de Venezuela, de México, de Brasil, de Bolivia, de Colombia. O sea, tú Abdullah, ya estabas en París en el, ¿qué año? ¿En el 77 o 79? Ese es en el año 77, sí. O sea, 10 años después de la explosión de la casa. 10 años después. Claro, el tiempo, los ciclos, ¿no? Abdullah, habíamos conversado de eso justamente. Y bueno, entonces Solae sintetiza un poco... Yo quería abrir con este tema porque me parecía un poco como súper importante, ¿no? Si bien es un tema de la cantata, un poco para ubicar al público, a la audiencia, la cantata urbana es del 89, con Solae, que vamos a escuchar. Y el siguiente tema, Pureza, por ejemplo, ubícanos Pureza para mandar esos dos temitas. Bueno, ya. Pureza es un tema que habla sobre, es existencial, la letra es del difunto poeta ecuatoriano Pedro Moreno, y es un tema que me compuse, no sé, no recuerdo. ¿Pertenece a algún disco en particular, Pureza, o no? No, esa grabación se hizo, que está en el YouTube, se hizo un video con un par de amigos, digamos, hicieron el montaje. Y es un trabajo interesante en donde participa una bailarina y está escrito, digamos, toda la poesía de Pedro Moreno. Es un trabajo simpático, un poco dramático,
porque el trabajo que he hecho, tanto en el caso de Solae como en el caso de Pureza, son temas que tienen ese ingrediente dramático, existencial. Y entonces, escuchemos. Cansado
regresamos de Memoria Rock, el programa número 6, un programa especial con el maestro y compositor Abdul Arellano, quien nos acompaña vía telefónica desde Puerto López, Manabí. ¿Cómo está ese clima por allá? Puerto López, la capital del cielo. Ahí es donde vivo. Puerto López, la capital del cielo. Y sí, ¿desde cuándo estás residiendo por allá, Abdul? Un poco ahí ese dato. Estoy viviendo ya 6 años. También fue un Paina Ñañé. Eso sí, Paina Ñañé fue una gran suerte. Nunca me imaginé venir a vivir a la hermosa provincia de Manabí. Para mí ha sido una linda oportunidad de digamos, entrar en un nuevo diálogo conmigo mismo, con la gente, con el pasado, y encontrar nuevos paradigmas que me puedan permitir, digamos, entender un poquito más el porqué y el para qué de todo lo que se ha hecho. Y bueno, Abdullah, justo esto me da pie a preguntarte algo. De algún modo hemos bautizado este programa mirándonos al espejo. Entonces, claro, la pregunta de cajón aquí es ¿por qué esta sentencia de algún modo? ¿Cuál es la intención, Abdullah, con decirnos o sugerirnos que nos miremos al espejo? La intención es compleja, pero finalmente es muy sencilla, mi querido Santiago, y por eso es lo que comencé con esta situación del Paina Muñañé, el bien y el mal. Luego, digamos, de la situación de la casa y este regalo que nos dieron de esta colección de discos. Eso fue un contexto en el que nosotros, yo como persona, tuve una noción y una ilusión, una novelería en cuanto al rock. Yo considero que es positiva, pero novelería finalmente. Y por otro lado, cuando fui a París y fui músico de la calle, tuve el otro lado, ¿no? El encontrarme más bien con la música nacional, con la música ancestral, con la música indígena de diferentes países. Y eso me obligó a llegar a una conclusión, y es justamente a mirarme al espejo, ¿no? O sea, el poder discernir cuáles son los determinantes de mi persona como mestizo, toda la influencia que he tenido, directa o indirecta, extranjera puede ser, pero también la necesidad de reencontrarme con la raíz. Por eso es lo que tuve la desfachatez de utilizar alpargatas durante 35 años, fue justamente para aprender a mirarme en el espejo, ¿no? En algunas ocasiones que me hacían la pregunta que por qué me pongo alpargatas sin ser indio, le digo, pero soy indio. Que no sea indio puro es otra cosa. Claro, amas lo que tienes de indio, ¿no? Y tengo, digamos, soy quichua, digamos, ¿no? Que eso sería lo más acertado, porque indio ya es una falacia, digamos, histórica que no me da el caso. Soy quichua, porque nací en Pichincha, en las faldas de Pichincha. Y entonces esto de verse al espejo es justamente la fusión urbana, a través de la creación. Y ahí viene un elemento interesantísimo que en alguna ocasión me dijo Hugo Hidrogo. Él tenía una idea que era bien bonita, que decía, o creamos o dependemos. Eso me pareció bien interesante. Contundente, sí. El crear es mirarse al espejo, el crear es tratar de exteriorizar toda la diversidad y todos los elementos Paina Mujú o Paina Ñañé que tenemos en nuestro corazón y en nuestra biografía, y es intentar poner el pie en la raíz. Entonces, esto de mirarse al espejo es una pequeña metáfora que me parece de lo más cotidiana. No, apropiada, de hecho, ¿no? En el fondo sería poner un pie en la raíz. Y así yo creo que el mestizo, a pesar de que somos una cultura mezclada, tenemos un idioma español que, bueno, en España se habla en español, aquí, digamos, hablamos por situaciones históricas que todos conocemos, pero lo importante es reconciliarse con, digamos, lo que fuimos, incorporar, mirándonos al espejo, y
superar, digamos, el racismo, ¿no? Este es un tema un poco duro que a los ecuatorianos no nos gusta mucho hablar, pero yo creo que si es que existe en el clásico de Quito, Aucas Viga, que es un clásico, ¿no? No es nada más ni nada menos que un enfrentamiento entre indios y hechos los blancos. Entonces, el clásico nuestro de la Carita de Dios, Aucas Viga, es un clásico que es muy famoso, pero lamentablemente en el fondo guarda un racismo que no nos sirve para nada y que más bien nos ha alejado del espejo, nos ha alejado de ese reconocimiento de lo que somos y de lo que fuimos. Y sí, Abdullah, de algún modo este tema del mestizaje, digamos, es claro, es un eje transversal en tu obra, digamos, ¿no? Esta exploración, esta búsqueda de un sonido, ¿no? De una musicalidad propia, no sé si propia es la palabra. Claro. Está atravesado en toda tu obra, ¿no, Abdullah? Está Sí. Atravesado en todos tus trabajos. Digamos, en alguna ocasión, cuando estábamos armando la cantata urbana, se dio esta historia, que es una historia nuestra, ¿no? Que nos ha pasado a la mayoría de los ecuatorianos, que es esta relación entre lo indio y lo español, entre lo blanco y lo quichua. Y justamente en los tres personajes centrales de la cantata urbana y en la obra misma se da una respuesta a esa búsqueda de identidad y a esa búsqueda de esa fusión, ¿no? Esa fusión, Con de hecho. raíz. No olvidemos que la fusión no puede ser la suma de cosas, digamos, como dice, papas por aquí, acelga por allá. No. Claro, eso sería bueno aclarar tener cómo concibes la fusión, ¿no? Un piecito en la raíz tiene que tener. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes en toda la música negra de los Estados Unidos, digamos, una clarísima, identidad afro. Entonces, ¿cómo determinó la identidad africana? Los negros, bueno, les ayudó el color también, ¿no? Un color bastante complicado para los gringos. Pero ellos expresaron y son los creadores a través del gospel y a través de todo ese fenómeno, digamos, de la música norteamericana de los años 40, 50. Claro, es la prehistoria del rock, de hecho. Esa incorporación del negro, de esa liberación de la esclavitud y esa incorporación ya en la iglesia, en donde los negros salían a cantar en los templos, ¿no? Bajo la mirada siempre complicada de los blancos. Decían, pero cantan lindo, cantan lindo y tienen un ritmo africano maravilloso. Entonces a eso vamos, ¿no? A mirarnos al espejo. Así como los negros se han mirado al espejo en los Estados Unidos y nos han dado una cátedra sobre ello. De hecho, ¿no? O sea, la música negra viene a ser la prehistoria del rock, digo, ¿no? Habíamos hablado un poco de esas fuentes, ¿no? Esas vertientes históricas. Claro. Y Abdullah, digamos, tus más recientes trabajos de pronto son Acuador, estoy diciéndolo bien, del 2003. Sí, Acuador sí. Y Plur et Mutatio del 2000. Sí. Sí. Claro, estos dos trabajos, de hecho, vamos a poner dos temas de Plur. Estaba programando Salto al Futuro y Pululagua. Pero antes de eso quería un poco que me comentes del contexto de producción creativo, de grabación de estos dos trabajos, donde, claro... Pululagua fue evidentemente una experiencia muy interesante. Debo decirlo muy respetuosamente que a pesar de que yo no me ha gustado los psicotrópicos, digamos, que se llaman las drogas vegetales, ¿no? Hongos o la ayahuasca, fue en una situación en donde un paina X, no sé si fue paina mujú o paina ñañé, pero tuve la osadía de comerme un pedacito de hongo, y eso es lo que a mí me produjo la creación del tema Pululagua, porque como fue una experiencia tan fuerte para mí, la única que he tenido, en ese sentido, para mí sí, y hay que decirlo las cosas como probaste fue una experiencia digamos muy hermosa, dramática también, porque en
en ese estado para mí fue un desafío y pero un poco con una madre naturaleza. el génesis, Y también no tenías la intención de crear el tema en ese estado, sí. Purulagua, en un pequeño pueblito que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces fue una experiencia que algún rato conversaremos. Chévere, no, bueno, y también destacar la participación de algunos músicos en esos trabajos, ¿no? Como Ángelo Cobo, Eddie Mejía, Claro. el Chopin Termes, digo, ¿no? Sí, Hay algunos temas, bueno, vamos a soltar ahorita justamente del disco Plurs de Nutatio, Salto al Futuro y Purulagua. ¿Te parece, Abdullah, si los presentas? perfecto. Muchas gracias, mi querido Santiago. Entonces Que vamos disfruten. con Salto al Futuro y Purulagua, dos temas incluidos en el CD Plurs et Mutatio. No sé si nos comentas qué significa Plurs et Mutatio, Abdullah. Plures et mutatio es un concepto que significa, digamos, en latín, lengua madre, lengua muerta, como el quichua para mí. Significa pluralidad y mutación. Y es lo que sintetiza la idea del mestizo. Es lo que estábamos hablando, qué loco, sí, justamente. Pero la creación nos permite mutar, nos permite dar un salto al futuro y nos permite, como todos los músicos afroamericanos, afroesclavos de los Estados Unidos, tenemos la posibilidad de a través de esa raíz, de poder crear una fusión urbana y mestiza interesante. Chévere, Abdullah, lindazo, o sea, me parece, o sea, que todo es redondo, ¿no? Un poco en tu obra, en tus conceptos, bueno, ya lo estás contando tú mismo, ¿no? Cada conceptualización, cada título tiene una razón de ser, está ligado a este tema del mestizaje, ¿no? De la búsqueda esta musical. Bueno, vamos entonces con los temas, pues, Abdullah, listo, y retornamos con el siguiente bloque para hablar de Páramo, otro de los proyectos que tú formaste parte, ¿no? Listo.
Las ruinas de todas y quintes renacen en su lugar. El ojo de un asno viejo me invita a jugar, a fundirme en alma y sangre, y cae en pedazos el yermo y la diners de la ciudad, y cae en sonrojo la academia y el usted de la ciudad. Shungirigira yurku imantai bradaurai rushkuruk mana pisanu aquí.
mujer andino Edén, néctar sideral que me atrae a bajar y vagar por tu vientre, pulula agua. Humo de agua. Soy tu infante arlequín foreign tonight. Tu piel de blanco y rin, única ola que estalló, paraíso entre tus dos piernas. Y te vas, incandesce tu mirar. Soy tu infante arlequín, un sol sexual. Regresamos de Memoria Rock, estamos con Abdul Arellano y su memoria musical, su historia musical, haciendo este recorrido, tratando de condensar un recorrido de 40 años de Abdullah, de sintetizar en sus trabajos musicales esta búsqueda, esta exploración musical, vivencial, sobre la música contemporánea, el sonido mestizo, digamos. Habíamos puesto Salto al Futuro y Purulagua del disco Plur Mutatio del 2000. Ahora, Abdullah, quería un poco conversar sobre Páramo, el proyecto Páramo de 1994, si no me equivoco, Abdullah. ¿Qué nos comentas? Así es, mi querido. ¿Qué fue Páramo para ti? Santiago. ¿De qué estábamos? ¿De qué se trató este proyecto? Bueno, cuando luego de la situación de la cantata urbana año 92, que bueno, lamentablemente por una serie de circunstancias no pudimos, como era nuestra ilusión y nuestra novelería, de poder estar presentes con la obra en la Expo Sevilla 92, por los 500 años del llamado descubrimiento de América. Y bueno, lamentablemente esa situación se frustró, no se pudo hacer. Entonces, digamos, me quedé solo, ya se rompió no se rompió, sino cada quien nos fuimos a su casa. Los señores de Candela, mi querido amigo Fernando Gabela, le dijo a Abdullah: yo no puedo seguir más en esto, Roberto de la Torre también. Y entonces en el año 92, luego de digamos, de no haber podido hacer la gira por los 500 años que era nuestra idea, digamos, tuve una época bastante como negativa, si cambiaría el término, ¿no? O sea, en el sentido de que me quedé frustrado por eso. Lamentablemente tuve que conocer gente que siendo músicos y siendo amigos, lamentablemente traicionaron, digamos, el proceso que estábamos siguiendo. Y bueno, y en ese contexto es que les conocí a Ronald y Renal Charpentier, chicos jovencitos en esa época, y comenzamos a hacer un trabajo de
taller muy interesante, más catártico, diría yo. Era un trabajo un poco más, digamos, no era el trabajo de canciones, de temas, ¿no? Sino más bien era una propuesta casi visual, casi teatral, ¿no? Entonces, un concepto extraño mencionabas, ¿no? ¿Ah? Un concepto extraño pero original. Original. El tema principal que fue a nivel de tema es dioses embriagados, que le puso. Dioses embriagados, de hecho, creo. Le puso, ¿no? Porque yo en esa época estaba entrándole bastantísimo al trópico seco. Entonces ellos no tomaban nada y eran chicos muy sanitos. Ya. Pero yo, como venía, digamos, con una serie de situaciones sin justificar, ¿no? Claro. Había caído en esta situación de... El momento era. Entonces, Dioses embriagados es un tema bastante truculento, pero que básicamente Ronald y Renan, como me veían que siempre estaba echándole a los tragos, entonces siempre preguntaban, ¿y este man qué le pasa, digamos, ¿no? Entonces fue como un tema que salió fruto de una situación íntima, interna del grupo, que a mí es el tema que es un tema aparte, porque mientras me están torturando son una secuencia de temas que duran más o menos más de media hora, ¿no? Son secuencias que se van con puentes, ¿no? Es toda una propuesta metafórica bien interesante. Había gente que le gustaba mucho, habían otros que me decían, oye, chuta, pero están muy locos, ¿no? Entonces decía, lo que pasa es que los chicos, claro, ellos tenían estos pelazos largos y eran así. Hasta ahora son chicos bastante contestatarios, bastante originales. Un poco hablemos de los miembros. Fueron Renan, Roland Charpentier y Álvaro Rosero en las percusiones, el baterista holandés Harry van der Heyden. Claro. Y tú, ¿no? Ese fue el grupo de base que grabamos ahí. Y un poco, ¿cuál era tu rol ahí del proyecto musicalmente, digamos, instrumentalmente y la parte conceptual? Un poco, ¿cómo era tu rol? ¿Cómo se daba brevemente ese taller, ese laboratorio, digamos? O sea, claro, primeramente yo era el más viejo, ¿no? Entonces yo era el más viejo, los otros eran, digamos, mucho más jóvenes, ¿no? Y entonces... y como yo no me quedó más que cantar, porque ya no había la posibilidad de tener un cantante o una cantante, entonces estuve abocado a cantar, que no soy desafinado, pero definitivamente no tengo yo una voz vaina ñañé, ¿no? Claro, fuiste convocado tú por los hermanos, digamos, a este proyecto. Digamos, por el trabajo mismo, ¿no? Ya. Entonces ya, como yo tocaba también la guitarra de 12 cuerdas, que era un instrumento más o menos que llevaba las armonías y la estructura de las canciones, entonces de alguna manera lo que hacía, digamos, Ronald era, claro, también ellos estaban muy interesados en las letras, en la parte poética. Entonces, la mayoría de las letras son creaciones de Roland Renan, como también el aspecto musical, por supuesto. Pero fue una coparticipación. Bueno, entonces vamos a poner, bueno, estamos en eso, buscando el material, que es un poco el trabajo también de este proyecto, ¿no? Buscar esos materiales, esos archivos, esas grabaciones. Estamos claros que ya está confirmado que existe el CD Mientras me están torturando. De hecho, hay otro trabajo, me había comentado Roland, ¿no? Justamente Dioses embriagados, me dijo que está grabado también. O sea, serían Claro.
dos trabajos de Páramo que existe en grabación, ¿no? Entonces vamos a hacer lo posible por igual programar algún tema de este proyecto, Abdullah. Ahora me gustaría entrar, claro, a tocar lo que fue de pronto, no sé, junto con Canela, hemos hecho una especie de retrospectiva, ¿no, Abdullah? Empezando de lo más reciente hacia atrás, ¿no? Y ahora quisiera, claro, tocar un poco los dos, de pronto los dos trabajos que te hicieron más o que se conocen más de pronto de Abdullah Arellano, como es la cantata urbana. Empecemos por ahí. La cantata urbana, 1989. Entremos de lleno en ese tema, Abdullah. Claro, o sea, lo que te podría decir al respecto es que tuve la suerte de tener mi partner, digamos, mi pareja, digamos, ¿no? Como en el caso de Lennon McCartney, de Richards, Jagger Richards, o de grandes músicos ingleses. Entonces, yo también tenía la novelería y le pude encontrar, fue Paina Ñañé de Fernando Gabela. Fernando Gabela es un compositor impresionante, muy humilde, muy tranquilo, un perfil bajo. Eso me gusta mucho de él. Yo he sido más hablador, pero él no, a pesar del talento. Y entonces, tanto en la cantata urbana como en Canela, en los primeros temas más conocidos, como tú bien dices, es el caso de los pueblos, afectos. En la cantata urbana él también puso su sello talentosísimo con el tema Solaé, ¿no? Entonces, que está cantado. Él tiene una voz hermosísima. Siempre yo le admiré porque tenía esa gracia, ese Paina Ñañé de tener una linda voz que tenía un timbre de voz impresionante, súper afinado, y además un tipo que tenía una inspiración muy pop. Sí, no, cabe ahí hacer una aclaración. Fernando Gabela y es de Canela, de los miembros originales, del trío original, digamos, junto a... Con Roberto de la Torre en la batería. Pero bueno, ese es el segundo momento de Canela, digámoslo así, ¿o no? Hay dos momentos de Canela. Eso, claro, en el disco de Sueños Urbanos estaba, digamos, como parte del grupo José Salcedo, que es el que compuso también con esa situación un poquito de taller, pero era sobre todo inspiraciones de él, como el caso de Lo Humano, como es el caso de Leonor. Delicado Azul también es de Salcedo, ¿no? Delicado Azul es el tema de él, muy lindo. También José Salcedo, ¿no? Hicimos con el Neyepes, también tenemos La Luna. De hecho, también hay que hablar del dúo Canela, ¿no? La inspiración de José Salcedo del año 74, ¿no? Eso tocábamos en el metro en París. Ah, claro, con él estuviste en París, claro. Y Capulí un poco también es con él, ¿no? Capulí, claro, fue el grupo que hicimos en esa época. Nosotros llamábamos el folclore progresivo, tocar con unos músicos chilenos, un par de músicos jóvenes chilenos que nos acompañaron a Capulí. El uno tocaba muy lindo la quena, y el otro tocaba muy lindo el charango y la guitarra y percusión. Claro, folclore progresivo hacía Capulí. Claro, que fue el concepto anterior a Canela, y te digo, fruto de ese choque que tuvimos entre el rock que habíamos heredado, que habíamos admirado, Woodstock, todos los grandes rockeros de la época, los Doors. Woodstock, justamente va a ser 50 años, ¿no? A partir de una raíz, mirándonos al espejo. Como haciendo un paréntesis en la cantata urbana, claro, en la cantata urbana hay todo un trabajo de fusión musical y artística, ¿no? Con danza escénico, y teatro, escénico, dramático. De pronto mencionar a quienes nomás participaron, ¿no? En la cantata, ¿no? Entiendo que fue el Frente de Danza, Wilson Pico, Clever Viera. Claro, tuvimos la lindísima oportunidad de trabajar con el Frente de Danza Independiente, que en esa época era dirigida por Wilson Pico.
El maestro Wilson Tuvimos Pico, también claro. la participación de Carlitos Michelena. Carlitos Michelena en, Bueno, en ya teatro. después ya se metió en el asunto más humorístico, pero en esa ocasión hizo del cronista del tiempo y del fuego, se llamaba. Claro, un personaje dentro de la... Justamente antes de la llegada de los españoles, porque hay el desembarco semafórico que se llamaba. Ese tema sería interesante que le pases, que es una cosa un poquito pinfloidiana, pero ¿Cuál? el desembarco es un tema. Sí, no, de hecho está programado justamente, va a ir el tema del desembarco y el tema del nacimiento del mestizo, ¿no? El tema del desembarco es un rock pesado, ¿no? Que marca, digamos, la llegada de los galeones y de los barcos, y nos caen a patadas pues desde el otro lado del charco. Y entonces se da toda esa, se llama el desembarco semafórico, que se llamaba, para que sea elocuente con la situación urbana. Lo urbano, pues. La escenografía hizo chico ¿cómo se llama? Franklin Rosero, un trabajo espectacular y símbolo de la imposición de la iglesia y de la corona, ¿no? Una de las épocas más oscuras. de hecho, la cantata urbana está en la memoria de la gente, te cuento, Abdullah, porque haciendo algunos posts a través de Facebook, mucha gente recuerda haber visto el espectáculo, ¿no? Yo no Claro, estuve, lamentablemente. Unas 3 o 4 temporadas en el año 89 y en el año 92 hubo esta situación, esta traición lamentable, digamos, la participación del Ecuador en Sevilla 92 fue negada por el entonces presidente Rodrigo Borja, porque claro, él vio que estábamos los músicos serruchándonos del piso, ¿no? O sea, eso fue una situación vergonzosa. Entonces lo que él dijo es: el dinero que estaba destinado a la participación del Ecuador en Sevilla voy a entregar al INFA, que me acuerdo eran como 800 millones de soles. Era Chute, ahí se truncó un entonces. gasto económico que nosotros nos habíamos ganado, pero claro, como siempre existen estas personas como nuestro querido amigo Lenín Moreno, que bueno, salen con sus bemoles y lamentablemente las cosas son así. Claro, o sea, de algún modo el proyecto, la difusión de la cantata se truncó. Se truncó totalmente, por eso es lo que se conoce de la cantata es de las personas de nuestra generación. Estamos hablando de que ahorita tiene 50 años, 60 años, pero nunca se sacó el disco. Es más, por eso es lo que le quiero dar énfasis al tema Solae de mi querido amigo Fernando Gavela. Es un tema hermoso, es un tema que trata del encuentro del mestizo con el Inti, con el sol, o por lo que se llama Solae, y es digamos, la oportunidad que me has dado tú, Santiago, y tu programa es una cosa muy linda, porque si no, francamente, todo el trabajo de la cantata urbana habría quedado enterrado. ¿Cuántos temas son de la cantata? 14. 14. Pero son con puentes. De algún modo había la intención de hacer un disco, un CD, ¿o no? Claro, pues sí. Imagínate, lo que pasa es que sin querer habíamos compuesto esta situación de la cantata urbana, la fábula del Latin Lover, que trataba sobre el mestizaje, ¿no? Entonces era súper elocuente por los 500 años en Sevilla el presentar un trabajo creativo y contemporáneo. Habría sido realmente una cosa muy interesante, en el sentido de que se ponía en escena un trabajo crítico sobre la conquista, pero también muy emotivo con respecto al cariño que uno tiene hacia el ancestro. Está encarnado en el chamán, ¿no? Que es el personaje que hizo Wilson. Entonces habría sido una cosa maravillosa el poder, digamos, entregar una obra que trata de una manera realista, sin ningún, digamos, sin complejos, si se podría decir,
y también de una manera veraz, sin ningún tipo de hipocresía, la situación del mestizaje en el Ecuador, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Entonces, cuáles fueron realmente el impacto de esta ruptura cultural que tuvimos a raíz del descubrimiento, del llamado descubrimiento de América, que es un tema complicadísimo. Es un painamujú complicadísimo. Vamos con esos dos temas, Abdullah, para cerrar este bloque de la cantata urbana, la primera ópera rock del Ecuador.
temas que pasaron fueron parte de la obra o la primera ópera rock del Ecuador de 1989, la cantata urbana. Fueron el tema del desembarco y el tema del nacimiento del mestizo. Oportunamente vamos a seguir votando otros temas, tal vez desde otras plataformas, porque este trabajo musical es increíble. Tuvieron la dicha de presenciar en vivo esa obra y te digo, he recibido, bueno, por ejemplo, Pedro Pino de Chile comentaba que presenció la obra, ¿no? Es el día que bueno, no sé qué día fue el estreno. En el Teatro Sucre. En el Teatro Sucre, ya, y claro, él, así como él, por ejemplo, otros músicos, Juan Terneus también te mandaba saludos de la Hot Choclo Plus Band. Muchas. Qué pena, finalizando así como trayecto, vistazo a tu trayecto musical, con Canela, pues por supuesto, el grupo que de alguna manera ha trascendido en el tiempo, ¿no? También desde 1981, cuya formación, digamos, en su primera etapa fue Abdul Arellano, José Salcedo y Fernando Gabela, ¿no? Así es. Y cuyo primer disco es Sueños Urbanos, grabado en 1985, publicado en 1985, y un segundo disco que sería la segunda etapa de Canela, donde logran, hacer un compilado, ¿no? Memoria de un sueño urbano, 15 años después de Sueños Urbanos, ¿no? Así es. Con que incluye 11 temas. Bueno, no sé, de pronto empezar por ahí para ubicarnos en el tiempo de estas dos etapas de Canela, ¿no? Incluso la tercera que poco hablaríamos también, que es el dúo Canela, ¿no? Que un poco fue ya más reciente, ¿no? Claro. Con Ney Yepes, ¿no? Dale, Abdullah, te dejo a ti la palabra. Perfecto. Bueno, Canela, hay una canción que dice: Canela es tu América, elige tu destino ya, construyendo y amando tu realidad. Ese es el estribillo, tema que compusimos con José Salcedo. El aroma de la canela, ¿no? que es tan nuestra. Fue, digamos, un proceso que nació a partir de los excompañeros del colegio y están así que todo el proceso fue bien interesante, había mucho cariño, mucha identificación ideológica, había como una comunión, si Gabriel. ¿Qué colegio es, Abdullah? San Gabriel, ¿no? El San Gabriel, sí. Ya. Entonces tenemos como el mismo contexto cultural, educativo, y también las mismas incertidumbres, las mismas inquietudes, con José Salcedo, que después ya centró su trabajo en el Partido Humanista, en el siloísmo, que es lo que le hizo a él separarse del grupo. Él buscaba más una respuesta más social, más humanista. La música es más complicada y de que su decisión fue acertada porque se ahorró bastantes problemas. Eso me parece interesantísimo. Lo mismo en el caso de Fernando Gabela, que él se dedicó a la religión católica y que me parece respetable. Roberto de la Torre, que es arquitecto, él también dejó la música definitivamente. Entonces el único sobreviviente que quedó de Canela fui yo, y es por eso que creo que el proceso de Canela fue muy interesante, ya que era una hermandad, ¿no? Era un grupo, fuimos hermanos, excompañeros del colegio. Entonces eso fue un paina ñañé bien interesante, que nos dio mucha autenticidad, mucho respeto interno y una filosofía, ¿no? Siempre buscamos el bienestar, de sentirnos ecuatorianos, de aceptar nuestra historia, de tratar de ser creativos en la música y en el arte, de ser consecuentes con el lugar en donde hemos nacido, de ser ecuatorianos, por supuesto. Entonces, eso,
Me parece muy lindo el que cerremos este programa con Canela y con la participación de Ney Yepes, buen amigo, que más jovencito, ¿no? que siempre se identificó con nuestro trabajo y que finalmente en el disco que sacamos de Pasado y Presente, él fue quien gestionó y quien fue la persona entusiasta en la realización de ese último disco, que fue, editado en el año 2013-2014. Editaron un disco. Esto es un dato interesante que no estaba muy claro para mí. O sea, lograron, claro, Pasado y Presente. Editar el disco Pasado y Presente, que un poco son reversiones, digamos, ¿no? De trabajo de Canela. En dúo. Porque yo le dije a Ney, le dije que ya no quería yo meterme en el rollo de buscar un baterista, de buscar un bajista, y lo hicimos como hermanitos, dar las dos voces con nuestras posibilidades, mucho cariño, y inspirándonos en el trabajo que hizo el grupo Canela hace 30 años atrás, y compusimos las dos o tres cosas. Yasuní es un tema que habla justamente Yasuní, sí, sobre Paina Mujuñañé, también Inmensidad, que es un tema muy bonito que hicimos, un trabajo de taller en el parque. Fue una aventura interesante y con la que yo personalmente decidí despedirme de la música, no como músico, sino como profesión y como proyecto. Que siempre tengo mi guitarra, y cuando vienen acá a Puerto López tengo una pequeña tiendita de artesanías. Cuando vienen acá gente de aquí o gringos, siempre saco la guitarra y les toco una canción, ahí les daré alguna cosa y les gusta, se quedan contentos, y para mí es una manera de mantener viva la memoria, digamos, el estar en contacto con la guitarra, que es un instrumento que a mí me encanta. Y de mantener viva esta memoria musical, pues, Abdullah, ¿no? Así es. Y claro, o sea, de algún modo entonces la etapa con Ney, digamos que sí, como comentarte que sí, él me escribió, no, obvio, te admira mucho, eres como un discípulo tuyo, creo, ¿no? Sí. Es que claro, te ve como un maestro, justamente. De diferencia de edad, ¿no? Yo creo que yo tengo 64 años, él creo que tiene 48, o sea, tiene unos buenos 15, 20 años para mí. Entonces, evidentemente, como es una persona sensible, educado, no siempre me tuvo como un padre, digamos, si cabría el término. De hecho, sí, saludamos a Ney Yepes. Una persona mayor que de pronto había vivido más cosas, y yo creo que él es una persona muy interesante en cuanto ha podido integrarse a su búsqueda creativa a través de la música, a través del tai chi y de todas estas ciencias orientales, que es un maestro de eso. Un poco cerraste de algún modo una etapa de tu vida, ¿no? Musical, personal, y bueno, mudaste de ciudad, mudaste, ¿no? Plural notatio de Abdullah, un poco personal, veo eso, ¿no? Un poco con lo que me cuentas, ¿no? Que finalmente derivó en que te vayas de la ciudad, ¿no? Digamos, el trabajo que se hacía con Canela o con Páramo, y el trabajo personal siempre tuvo una situación dramatúrgica, entonces, que está en relación a la condición humana, a la condición existencial del bien y del mal, de la vida, de la muerte. Por eso es lo que comencé el programa, tratando de fijar un poco los parámetros más fundamentales. Y entonces la música que hicimos, tanto como en grupos como mi trabajo personal, siempre estaba encaminado a una situación dramática, histórica. Tuve la oportunidad de trabajar para la Compañía Nacional de Danza, el montaje, por ejemplo, de esta obra que se llama Bernardo de Legarda,
Hernán Rodríguez Castelo, fue un montaje bien bonito. Estábamos montando un trabajo sobre Huayna Cápac, el 11º Inca, que evidentemente tuvo una, históricamente, al subir a conquistar el Chinchasuyo, el antiguo Ecuador, se enamora de Pacha de Chisela Caranqui, y hay una historia de amor hermosísima ahí que a mí me interesó mucho, pero que bueno, ya llegó a su fin el proceso, entonces, y por situaciones también personales en donde yo ya llegué a un límite de las cosas. Entonces en el año 2014 yo decidí, y por situaciones personales, ya dejar Quito, que para mí era como el lugar urbano en donde se cocinaban todas esas vivencias, y venir a la costa, cerca del mar, a la hermosa provincia de Manabí, donde yo creo que, digamos, se concluyó de la manera más, digamos, más, no sé cómo decir, de la manera más estoica, de la culminación de mi trabajo musical. Y bueno, cuando tú me contactaste fue para mí una situación de meditar sobre eso. Tuve que recuperar la música que le tenía desaparecida desde hace bastante tiempo. Es más, una gran parte de mi trabajo se perdió porque se me dañó una computadora, pero de todas maneras lo más preponderante, y gracias a tu cariño, Santiago, y a tu programa, ha sido posible el tener, digamos, un boceto, un bosquejo de esta trayectoria, de esta memoria musical, pues, Abdullah, no, gracias. Te agradezco enormemente. Gracias a ti, Abdullah. De hecho, o sea, igual me siento súper bien de haber concretado ya este programa. Te quería comentar como anécdota, encontré el trabajo que hicimos cuando yo fui parte de ese taller que diste en la Católica en el 2001, ¿no? La musicalización de la obra Rapacini, la hija de Rapacini, de Octavio Paz. La hija de Rapacini, ese fue un trabajo hermosísimo que lamentablemente no tuvo, digamos, la posibilidad de seguir, pero a mí me pareció una linda oportunidad, porque fue mi única oportunidad de poder trabajar con chicos estudiantes de la Católica, en donde tú eras parte, y para mí fue una experiencia muy linda, que fue muy fugaz, fue muy rápida, sí. Pero es más, yo no tengo, digamos, en algún momento sí me gustaría... Yo te voy a hacer cruzar, ayer lo vi y es claro... Estábamos ahí en la casa de Kingman, ¿no? Eduardo Kingman, ahí en San Rafael. Claro, ahí fue la locación y nos ayudó Hernán Cuellar, me acuerdo, ¿no? Para hacer el video. De hecho, ahí está, lo tengo, te lo voy a hacer llegar, sí, es interesante revisar ese material filmado con una cámara. Me acuerdo que era una Sony, de las primeras digitales, ¿no? Pero la edición está hecha, creo, en análoga, ¿no? Entonces, por eso fue loquísimo verlo, ¿no? Muy bien, pues habrá que agradecerle a un tanque de agua que estalló. Exactamente. A un señor Tom Tuville, que nos regaló una colección impresionante de discos, a mi linda familia, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre, que más descansen, por toda esta aventura que nos llevó, nos ha dado una buena vuelta. Mirarse al espejo es un hecho. Te mando un gran abrazo, mi querido, y a la próxima. Gracias, Abdullah, sí, y bueno, pues esperamos que seguir en contacto, y a toda la gente, no se olviden, pues, Abdullah Arellano, Canela, la cantata urbana, Páramo, el dúo Canela, bueno, son algunos de los trabajos de Abdullah, nuestro estimado pilar, digamos, de esta memoria rock. Y bueno, vamos a despedir el programa, pues, Abdullah, con dos temas justamente de Canela, Afectos, de Fernando Gabela. No sé si quieras presentarlos tú mismo, me parece bien, e Inmensidad, la versión justamente del dúo Canela. Que escuchen, sencillamente es bueno aprender a escuchar en silencio, sin mucha imagen, sin mucha televisión. Aprender a mirarse. Un abrazo. Listo. Bueno, un abrazo, Abdullah. Estamos en contacto. Perfecto. Y saludos a las ballenas, pues, ¿no? En Puerto López. Claro. Aquí le mando un gran abrazo desde la capital
del cielo, y estemos en contacto y que te vaya bien, haga una cosa bien bonita, de la manera como tú quieras. Ojalá que, digamos, haya gente que se dé el tiempo para escuchar. Seguro te que mando un sí. abrazo, Santiago. Yo ahorita tengo que retomar mi día de trabajo común y corriente, y te mando un gran abrazo y un gusto de oírte. Gracias, Abdullah, por tu presencia aquí en Memoria Rock, y suerte en todo, y de tu camino musical que siga abriéndose, ¿no? Esperamos igual, tal vez otro trabajo musical, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, que siga esa memoria viva, ¿no? Como decía Así es, Octavio querido. Paz, justamente, que lo que pasó todavía está pasando. Listo, Abdullah. Chao. Chao. Vamos con 3 temas entonces de Canela para cerrar. Vamos a ir con Inmensidad, con el tema Inmensidad, con el tema Afectos de Fernando Gabela, y finalizamos con un clásico para mí, Los Pueblos, de Fernando Gabela también. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta histórica entrevista y diálogo con Abdullah Arellano y su memoria musical. Hasta la próxima, nos vemos en Memoria Rock. Chao. La noche nos acoge en su inmensidad, nos muestra un altar para contemplar, y dentro, noche adentro, en mi claridad, te encuentro en silencio, en complicidad. Entonces voy más allá del sol de tu mirada y el azar, y en esta inmensidad renace tu presencia que aún está. La noche nos acoge en su inmensidad, nos muestra un altar para contemplar, y dentro, noche adentro, en mi claridad, te encuentro en silencio, en complicidad. Entonces voy más allá del sol de tu mirada y el azar, y en esta inmensidad renace tu presencia que aún está.
cuenta que no hay hacer de todo lo que hacemos en la vida. Porque no hay razón para sentirse vacío en este día. Otra vez, mujer, tu monotonía gris, y creo en ti como en mí. Quisiera alejar pronto esta oscuridad, amando tu sencillez. Me doy cuenta que no hay afecto en todo lo que hacemos en la vida, porque no hay razón para sentirse vacío en este día. Parece que todo ya comenzaría en mi vida, parece que todo ya terminaría. Hacemos en la vida, porque no hay razón para sentirse vacío en este día. Donde yo pude hallar la paz. A todos los pueblos podré decir que la libertad no está. Decir que la libertad no está, no está en la guerra, guerra, guerra. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar y darle su verdadera riqueza. Los pueblos hay que cambiar, los pueblos hay que cambiar. Su verdadera riqueza.
Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano. Un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de 4 décadas. Un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los últimos viernes de cada mes de 18 a 20 horas por Radio La Calle.